Bienvenidos a todos. Si nos pueden ir poniendo nos van poniendo en el chat, por favor, de dónde se conectan. Ya estamos en vivo en Facebook. Vamos a esperar 2 minutitos en lo que se conectan y van ingresando. Bienvenidos a todos. Si nos acompañas ahí en Facebook, ponnos ahí de dónde te estás conectando. Ya por aquí está Ever. Gracias, Ever, en Facebook. Saludos desde Chiapas. De Quisquiapan, Querétaro. Compatriota. Ok, excelente. Bien, 1 minuto más vamos a ver. Perfecto. Excelente. Muy bien, ¿de dónde más se conectan? Vamos a ver. Costa Rica, muchísimas gracias, Helen. Oaxaca, gracias. Sí pueden poner también la institución en donde dan clases. Marco Naranjo, Bogotá, Colombia. Muy bien, excelente. Pues vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos por estar este día, 29 de julio, en la webinar Enseñando con FED. El día de hoy vamos a estar jugando y aprendiendo desarrollo del pensamiento numérico en la primera infancia con Adriana y Ángela. Y vamos a iniciar. Esta serie de webinar Enseñando con FED es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas compartan las actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en su clase. Esta webinar está a cargo de Mike, Alex y una servidora, Arely García. Te invitamos a participar, que nos platiques cómo estás utilizando las simulaciones FED en tu clase. No requieres ser experto, lo que requieres es que utilices las simulaciones y cómo las has adaptado a tu contexto. Ahí tienes un correo electrónico y nos puedes mandar un correíto y dándonos la idea de cómo trabajas y qué asignatura le estás aplicando a las simulaciones FED. Si quieres ver esta webinar y las anteriores, únete a nuestro grupo de Facebook, Comunidad de Educadores, o bien suscríbete al canal YouTube. Ahí vas a ver todas las webinars, esta y las anteriores. Las iniciativas FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, incrementar también el impacto de las simulaciones FED y tener mayor cantidad de docentes que estén utilizando las simulaciones, así como tener mayor cantidad de investigaciones al respecto con el uso de las simulaciones FED. ¿Cómo vamos a participar en esta webinar? Si estás con nosotros en Facebook, puedes poner ahí las preguntas, y si estás con nosotros en Zoom, hay una sección que es Question and Answer. Pon ahí la pregunta y se las vamos a hacer llegar a Paola y a Ángela al final de la sesión, pero también puedes ir compartiendo tus opiniones e ideas sobre esta participación en el chat. Vamos a iniciar la presentación. ¿Quién es Ángela? Ángela es maestra de educación inicial de la Secretaría de Educación de Colombia. Cuenta con un magíster en infancia y cultura por la Universidad Distrital. Está dedicada al fortalecimiento de la educación de calidad en la primera infancia. Paola González es coordinadora de primaria y primera infancia en el Colegio Técnico Menorá. Es docente de ciencias con interés en el desarrollo de competencias científicas y educación STEM con equidad de género. Bienvenidas a las dos. ¿Quién me contesta primero? Para ustedes, ¿qué son las simulaciones FED? Hola a todos y todas. Bueno, voy yo. Para mí es una oportunidad. Las simulaciones son una oportunidad para, como herramienta para las clases, pero también como una posibilidad de socializar con colegas. Es una herramienta para acercarnos entre colegas de toda Latinoamérica,
y por supuesto de la misma institución alrededor de la enseñanza y el aprendizaje, no solo de ciencias. Vamos a ver hoy que no es solo de ciencias. Entonces, para mí es una herramienta maravillosa que nos permite utilizarla en muchos ámbitos. Gracias. Ángela, adelante. Buenos días. Sí, para mí es un pretexto. Es un pretexto para aprender a enseñar de otra manera, para arriesgarse, para como profesores y maestras salir de nuestra zona de confort que nos da, digamos, la educación tradicional y nos da esa oportunidad para retarnos a nosotros mismos en esta generación que necesita ir más allá, más adelante de lo que tal vez nosotros vivimos. Muchas gracias. Pues comencemos. Descubramos cómo Ángela y Paola enseñan con juego de números en la primera infancia. Dejo de compartir y adelante. Voy a compartir yo, por favor, si me confirman que ven la presentación. Si la vemos, nada más. Sí, se ve la presentación. Gracias. Ángela. ¿Listo? Bueno, entonces ya como Arely nos ha presentado, nuestra presentación es Jugando y Aprendiendo con FET. El desarrollo del pensamiento numérico en la primera infancia es una actividad lúdica con una intención pedagógica. Vamos a hablar de primera infancia. Entonces, pues no son conceptos matemáticos, sino el desarrollo del pensamiento matemático que se puede hacer de diversas maneras. Vamos a iniciar con una parte conceptual y luego la profesora Ángela ya nos va a explicar qué pasó en su aula. Entonces, ¿cómo se hacen las matemáticas? Esta es una adaptación de una profesora muy reconocida en la Universidad Pedagógica Nacional, donde se forman docentes. Entonces, las matemáticas se hacen pues contando, induciendo, proponiendo, pero también resolviendo problemas, relacionando, asociando, clasificando, creando. Miren todas las palabras que aparecen acá, pero todas esas palabras, ¿qué son? Son, resumiendo, son utilizando procesos de pensamiento. Para hacer matemáticas necesito utilizar esos procesos de pensamiento. Y esos procesos de pensamiento, pues también se van desarrollando según las edades, según la edad de la niña o el niño, pues estos procesos de pensamiento tienen unos niveles, ¿no? Entonces, desde muy pequeñas, las niñas y los niños pueden ir desarrollando muchísimas habilidades que van a depender también de lo que se trabaje en el aula de clase. Tenemos que pensar en que nuestras niñas y niños de primera infancia pues no vienen en blanco al colegio, ya tienen un montón de cosas, pero todas esas cosas que tienen en su cabeza las podemos potenciar. Podemos mejorar todos esos procesos con actividades que hacemos dentro del aula. Como adultos, ¿qué podemos hacer? Esta es otra adaptación de Marta Torrado, también formadora de formadores. Y lo que podemos hacer como adultos, no solamente como docentes, sino también como familias, es cuidar, acompañar y provocar. Estas tres acciones les vamos a desglosar y son fundamentales, reitero, no es lo que podemos hacer como adultos en un aula de clase, sino como comunidad. En las casas se trabaja fuertemente cuidando, ¿cierto? Pero ese cuidado tiene un propósito, mantener su bienestar, pero también favorecer la expresión del pensamiento de las niñas y niños y un pensamiento matemático puntualmente. También acompañar lo que hacen y dicen espontáneamente, ¿sí? Acompañarlos, escucharlos. Muchas veces como mamás, como familias, preguntan y preguntan y preguntan, ¿cierto? Y como que a veces decimos, ay ya, a ver, que se calme un poquito, que respire esta niña, este niño, tantas preguntas, pero cuando nosotros le ponemos ese stop a las preguntas, pues también estamos como coartando esas ganas de conocer que tienen nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, acompañar lo que dicen y acompañar, si es una pregunta y no sabemos la respuesta,
pues decirlo, ¿no? Consultemos cuál será la respuesta a esto, por qué las nubes son blancas, por qué las matas son verdes, etcétera. Y provocar la utilización de procesos propios del pensamiento matemático. Esa utilización de los procesos propios del pensamiento matemático, pues pueden ser ordenar, clasificar. Vamos aquí entonces a desglosar un poco cómo los adultos podemos trabajar alrededor del cuidado. ¿Cuándo cuidan a los niños y niñas para que expresen su pensamiento matemático? Lo hacemos al brindar un espacio para la autoconfianza. Lo que yo hago como niña, como niño, está bien hecho. Que la niña dé una respuesta, no hay una respuesta equivocada. Que el niño no conteste lo que nosotros esperemos, no quiere decir que esté mal. Dar estatus a los descubrimientos de los niños o las niñas. Si hay una explicación de una compañera a otra compañerita, de una manera de resolver alguna actividad, no solamente matemática, pues luego retomar y decir, así como lo dijo la niña, el niño, estamos resolviendo esto de alguna manera. Entonces, darle ese estatus y reconocer esos avances. Alentarlos a establecer conexiones, que se anticipen, que tengan esos recuerdos de cómo solucionaron un problema y entonces de esta manera invitarnos a ver qué podría pasar si ocurriera tal hecho. Estimular el trabajo en pequeños grupos dando seguridad, porque muchas veces las niñas, los niños son tímidas y tal vez no expresan en grupos grandes lo que piensan, lo que sienten, las ideas que tienen. Entonces, en grupos pequeños de pares tal vez se sienten mucho más tranquilas y seguras de expresarse. La siguiente, entonces, ¿cómo acompañamos los adultos lo que hacen y dicen las niñas? Lo hacemos cuando reconocemos y valoramos la creatividad de esos inventos, ver lo positivo realmente, valorar esos esfuerzos que hacen. Motivar a apropiar diversos sistemas de representación. No solamente es el dibujo, que muchas veces tenemos que tener una imaginación también muy grande para poder interpretar, sino la manera como lo expresan por medio de la oralidad. Otorgar el tiempo necesario, no es ya, no son 45 minutos, no es media hora, no es pues la sección de clase, el tiempo que sea necesario para que ellas y ellos se sientan seguros. Algo muy importante es incentivar la argumentación, preguntar el por qué o el qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esperas que pase? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo nos puedes explicar? Observar y escuchar sin interferir. Estamos muy acostumbrados como a parar y eso no es por ahí, cómo lo hiciste, más allá, como intentando darles un camino, y tenemos que también dar un paso atrás y observar, simplemente observarlo, tomar nota para poder en un siguiente encuentro intervenir de una manera más propositiva y positiva. Y expresar, comprender e interpretar ideas matemáticas. Las ideas matemáticas que construyen las niñas y los niños a esas edades, pues pueden ser alentadas a expresarlas. ¿Cómo provocamos? La provocación de la utilización de los procesos propios del pensamiento matemáticos, pues es nuestra tarea principal como docentes, y es crear ambientes intencionados, pensados, para que las niñas y los niños pues se desarrollen, trabajen, recreen y compartan para ese desarrollo. Proponer juegos, esos juegos que no necesariamente son en grupos, pueden ser juegos individuales, pero es muy importante también que no solo sean juegos en dispositivos, sino juegos físicos, reales. Cuando las niñas y los niños siguen instrucciones, las interpretan y también a la vez que ellas siguen instrucciones, pueden dar la instrucción a otra compañera o compañero, pues estamos provocando ese pensamiento matemático, un orden.
y favorecer la manipulación de objetos corrientes y de material estructurado, los bloques, por ejemplo. Entonces, como vemos, nosotros podemos hacer mucho como adultos acompañantes, no solo desde el aula, sino que estos juegos que podemos plantearles a las niñas y a los niños pueden ser desde casa también. Nosotros, como educadores de primera infancia, de niñas y niños tan pequeños, necesitamos que las familias sean un aliado importante. No podemos desligar las dos partes. El aula de clase para primera infancia es una continuación de casa. Y todo lo que hagan las niñas y los niños, si no se refuerza en casa, pues realmente no vamos a ver los resultados que quisiéramos encontrar. Entonces, viendo ya todo esto que es la matemática y el desarrollo del pensamiento matemático en primera infancia, ¿qué beneficios tendría STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con estas simulaciones FETA desde edades tan tempranas? Entonces, pues unas están aquí planteadas. Nos interesa muchísimo que las niñas y los niños sientan ese gusto desde pequeñas por la indagación, por preguntar, por querer encontrar respuesta, y puede que esa respuesta no sea la correcta, pero es su respuesta. La curiosidad y la exploración son cosas innatas. Las niñas y niños son científicos naturales, entonces es motivarlos a seguir preguntando y no cuestionarnos en octavo grado a la edad de 15, 16 años, ¿por qué no les gustan las ciencias o las matemáticas? Pues muchas veces es porque en esos primeros años no han tenido toda esa... nos hemos despertado ese interés y ese amor por la pregunta. La autoconfianza, la resolución de problemas, los conceptos complejos de manera accesible. Entonces, pues como vemos, hay muchos beneficios. Uno que rescatamos, pues es el aprendizaje activo y significativo. Son ellas mismas quienes desarrollan estas habilidades al utilizar simulaciones, como vamos a ver con la propuesta de la profe Ángela. ¿Qué pasa con el uso de las simulaciones? Pues claramente observamos que es a través de un dispositivo, como ya lo sabemos. Entonces tenemos cierto miedo a que las niñas y niños tan pequeños estén como ahí con un celular o con una tablet, pero también tenemos que revisar que es una posibilidad. No es simplemente darles el dispositivo y esperar que ellas se distraigan porque está muy cansona, entonces le ponemos esto para que se distraiga, sino que hay una intención, y esas intenciones pues tienen que estar supervisadas, que haya un adulto en el acompañamiento del uso de ese dispositivo, porque aunque FET pues es una simulación muy segura, las niñas podrían salir de esa página, o también pues porque pueden entrar a otras simulaciones que no entiendan y tal vez no lo comprendan, pero ninguna simulación se va a dañar por manipular los botones. El balance, ¿sí? El uso de la tecnología, pero también tener presente que las niñas y niños en este desarrollo pues necesitan el juego, necesitan la manipulación concreta. Jugar en una tablet no suple el juego físico y social. Y la selección de contenidos, entonces simulaciones que primero nosotros como docentes sepamos que van a estar al alcance de las niñas por su desarrollo, pero también que me sirva en las actividades que estoy desarrollando en mi plan de clases. Con esta introducción que se me alargó un poco, vamos a dar pie para que la profesora Ángela nos muestre, nos comente qué pasó en su aula con las niñas del Colegio Técnico Menorá, utilizando la simulación que es nueva, que se llama juego de números. Como vamos a ver en las simulaciones, la simulación tiene como
de pronto ya muchos saben, unas posibilidades de actividades, pero estas actividades no siempre están para primera infancia. Entonces, nos da de pronto un poco de temor aplicarlas para niñas y niños tan pequeños. Entonces, pues fue un ejercicio, es una experiencia que va a contar la profe, que tuvo sus puntos positivos, pero también todo esto que ella vivió alrededor de la experiencia que tal vez no le gustó. Entonces, pues vamos a escucharla y ojalá pues lo tengamos muy presente es una invitación para hacer esto en clase, como lo decía la profe, es un pretexto para salir de una zona de confort y aprender. Entonces, profe Ángela, queda todo para ti. Gracias, Paola. Bueno, buenos días a todos. Les voy a contar mi experiencia, como ya bien lo dijeron, en la utilización de esta simulación. Sigue, por favor. Bueno, el proceso que llevamos tuvo 6 momentos. El primero fue motivar, explorar, ejercitar, jugar, compartir y por último, aprender. Bueno, primero les voy a contar un poquito de quiénes somos nosotras, en qué espacio la hicimos. Entonces, la simulación se trabajó en el grupo de Transición 04, que es el último grado de educación preescolar, en el Colegio Técnico Menorá. Es un colegio público de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Es un colegio femenino y las niñas tienen entre 5 y 6 añitos y están en un proceso muy activo de la búsqueda de la adquisición de sus habilidades en lectoescritura. Están en esa etapa en que todo preguntan, todo saben, todo quieren entender, entonces fue muy propicio para realizar esta actividad con ellas. ¿Sigue? Entonces, el primer momento, entonces, como motivación, es una tarea que se envió para la casa. Simplemente le dijimos a los papás, en estas vacaciones vamos a explorar esta página en este link y les dimos todas las instrucciones para que ellos pudieran ejecutar la tarea. Entonces, este fue, digamos, como la infografía que ellos se llevaron, en donde pusimos ingresa a tal, entonces mostrábamos pantallazos, luego qué simulación debían escoger y cómo ellos debían, digamos, permitir que las niñas simplemente exploraran la simulación. Entonces, en la motivación conversamos sobre las cosas que estábamos aprendiendo dentro del aula y cómo la podíamos llevar a los aparatos electrónicos, a los dispositivos. Entonces, les pregunté cómo ustedes tienen tablets en la casa, juegan, se los prestan, ven videos en el celular, en la tablet. Y entonces, bueno, a partir de las respuestas que ellas me dieron, pues que en su mayoría era sí, me prestan, les conté que les tenía preparada una sorpresa numérica. Entonces, en esa expectativa que creamos, pues yo les recalco mucho a ustedes, como los que me están oyendo, y a las niñas y a las familias, que es importante que todo aquello que hagamos en primera infancia, como lo dijo Paola, es importante hacerlo en concreto. Entonces, todo primero sucede aquí en el plano de lo físico, de lo real. Entonces, aquí tenemos varias actividades en las que ellas están, por ejemplo, en la primera, armando unos pinchos en donde tenían que contar cuántos masmelos, cuántas fresas, cuántas uvas debía tener cada uno y armarlo y después contarle a sus compañeras cómo había armado su pinchito de fruta y contarle a las niñas qué contenía cada pincho. En la siguiente imagen estamos jugando con bloques, lo mismo, contar, distribuirse. Hicimos unos ejercicios muy valiosos de división sin decirles a ellas que estábamos haciendo división, repartir cantidades, etc. Y la tercera imagen es una imagen ya más formal de lo que hacemos en los cuadernos.
¿sí? La parte, digamos, que se ve por fuera del aula, entonces en donde ellas hacen conteo, hacen del dibujo de las figuras que están contando. Aquí estamos en decenas y unidades. En la exploración, entonces, mostramos en el aula la simulación. Entonces, la pusimos y ellas solamente, a pesar de que aún no saben leer, solamente dijeron, ay, aquí hay que hacer esto. Profe, esto es de contar. Profe, esto es de adivinar. Varias de pronto dijeron así. Aquí también hacemos una referencia a que la familia es un elemento fundamental para propiciar ese aprendizaje fuera del aula con este tipo de simulaciones, con este tipo de herramientas, porque ellos son los que van a elegir qué contenido es el que ellas van a desarrollar en casa. Y pues nosotros como educadores tenemos, pues yo me sentí con la responsabilidad de mostrarles más allá de lo, digamos, comercial, lo que se ve mucho, es muy viral para juegos de niñas, mostrarles esta herramienta que podía facilitar el desarrollo de su pensamiento numérico y matemático, entre otros. Entonces aquí ya empezamos a ejercitar. Debido pues al tamaño del grupo y a las edades de las niñas, decidimos hacerlo en grupos de a dos. Entonces pusimos el juego de números y ellas, ya muchas de ellas habían hecho la simulación en casa y empezamos a hacer el trabajo de exploración de la simulación, específicamente en la parte que es juego. Esta fue la guía que yo usé para tener en cuenta en mi planeación, pues como profe. Entonces ahí yo pongo todo que vamos a aprender, cómo es el paso a paso de las actividades y qué se esperaba pues que ellas hicieran en cada uno de los momentos. Entonces aquí simplemente nos dedicamos a jugar. Hicimos otra vez los grupos y empezamos como a explorar entre ellas pues el juego. Entonces aquí vamos a observar a dos niñas que están jugando y están compartiendo su experiencia de aprendizaje. Cada niña, acá, si quieres hacer algo, pues cuenta y después coges acá, buscas el número que es de acá, lo espichas y ahí ganas. Entonces aquí vemos cómo ella desde su intuición, desde su ya ejercicio, le está contando a otra compañera que de pronto se siente como más tímida frente a la simulación, qué debía hacer. Y ahí hay que resaltar que ella dice ganas, ¿sí? Porque los niños y pues nosotros en esta sociedad estamos muy acostumbrados a que por hacer cosas bien tenemos recompensas. Y este es un plus de este juego de números porque les da unas estrellitas. Entonces, esta es una motivación como de un juego tradicional que ellas quieren seguir avanzando, quieren seguir complejizando su actividad. Cada niña. Entonces, aquí les voy a presentar a Gabriela Peña. Nosotras estamos utilizando su imagen y el contenido que su mamá nos grabó con permiso de ella para contarles a ustedes cómo le pareció la experiencia de trabajar en la casa la simulación. Buenas tardes, les quería decir que mira, profe, me pareció muy bueno mi trabajo en mi computadora. Me tuve que esforzar un poquito, pero igual me esforcé, pero pude aprender algo. Así nosotros los niños nos gusta estar en los celulares, en los televisores, en los computadores viendo videos. En vez de hacer eso podemos aprender algo en el celular. Por ejemplo, como escribir del 1 al 10. Y me pedí al computador que tenía que esforzarme mucho y concentrarme mucho. Entonces eso me enseña que tengo que concentrarme en el colegio y en mis tareas. Listo, chao. Gracias.
Aquí vemos ella cómo reflexiona sobre el uso del dispositivo y la posibilidad de no estar en el celular, digamos, solamente en entretenimiento, sino que también reconoce una posibilidad de aprendizaje. Y ya, digamos, para mí como profe, ya es totalmente ganancia. Aquí vamos a ver una de las partes que tal vez uno como profe no se atreve a mostrar porque es el error. A veces todo aparece perfecto y todas las niñas lo saben, pero pues aquí nos vamos a dar cuenta que puede ocurrir también con la simulación. Tienes que contar bien. Vuelve a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿El 7 cuál es? ¿Cuál es el 7? Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Este momento fue grabado, digamos, sin esa intención de que saliera mal, porque realmente fue algo que sucedió en clase. Y es eso, es como permitirse también como el abordaje del error como una oportunidad para, bueno, sigue, sigue. Y eso me parece chévere la simulación porque a pesar de que aparece la carita, digamos, triste, pues tiene la oportunidad de corregir y volverlo a hacer. Entonces, pues es una parte muy buena que nos ofrece la herramienta. Entonces, ¿qué concluí en este ejercicio? Es muy valiosa la herramienta para trabajar fuera del aula, en las familias, para consolidar los aprendizajes y aprovechar los medios tecnológicos. En oportunidades escuchamos, no, es que yo no sé qué están haciendo en el colegio, la profe no hace nada, se la pasa jugando. Entonces, este es un pretexto para involucrar a las familias en lo que hacemos en el colegio. Tal vez las niñas no llevan muchas tareas en sus cuadernos o no lo ven que uno esté haciendo cosas, pero al enfrentarse a este tipo de cosas, las mamás y los papás pueden decir, sí sabe, y esto es pues gracias al trabajo que hacemos en clase. Trabajar en estas simulaciones posibilita un aprendizaje activo y una participación genuina. En un colegio como el mío, en que es tan tradicional, digamos, su distribución en el aula, la cantidad de niñas, el sistema de aprendizaje que llevamos, esto nos permite un poquito romper el molde de que la profe habla y las niñas escuchan, y más como un trabajo colaborativo, como un trabajo experiencial en que podamos desarrollar las cosas. Entonces, en este momento de la historia es muy valioso usarlo. La familia debe acompañar el uso responsable del recurso y propiciar la exploración que FED ofrece. Lo que decía ya Paola, o sea, las niñas pueden tener el acceso a internet, pueden tener sus dispositivos electrónicos, pero es responsabilidad del adulto que acompaña poder ofrecer contenido de calidad. Y pues aquí se abre una posibilidad de hacerlo con juego de números, pero hay muchísimas cosas que ellas podrían usar. En educación inicial es importante primero trabajar los conceptos en concreto, lo que conversábamos hace un rato, y emplear las simulaciones como un andamiaje que potencia los aprendizajes. Entonces, otra vez lo mismo, percibir que si un niño, una niña de la en preescolar ya hace conteo, pues podemos arriesgarnos a utilizar estos conceptos en los dispositivos electrónicos, y FED es una herramienta maravillosa para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. ¿Nos podrías ayudar a explicar cómo podemos ingresar a la simulación que ustedes están utilizando? Sí, pues realmente como es nueva, la simulación pues está en los primeros simulaciones cuando uno ingresa a la página. Okay. Entonces, no sé, Paola, si compartes para que ellos puedan ver. Sí, voy, comparto. Y
de una vez. ¿Me confirman? Sí, ya lo ven, por favor. Sí, lo estamos viendo. Listo, entonces para todas y todos vamos a hacer una pequeña explicación desde cómo ingreso a la página. Si ustedes ven aquí a la parte de arriba izquierda, pues está la dirección fed.colorado.edu y allí pues vemos que está en inglés. ¿Qué debemos hacer? Bajar un poquito para hacer el cambio de idioma. Entonces bajamos, bajamos, bajamos. Yo sé que muchos ya saben hacer esto, pero hoy seguramente hay profes que es la primera vez que ven la simulación o nos acompañan en un webinar, entonces por eso lo hacemos de cero. Entonces aquí está español y ya que lo tenemos en español, igual, si ustedes quieren practicar inglés o alemán, se puede dejar en cualquier. Y aquí, entonces, vamos a buscar las simulaciones, están todas para física, química, matemática. Entonces, nosotras vamos a ir a matemáticas, en este caso. Como decía la profe Ángela, estas pues va a aparecer pues en los primeros puestos, pero si no les apareciera ahí, pues entonces a la izquierda podemos seguir bajando y aquí donde dice física, química, etcétera, ahí está también pues matemática y lo podemos filtrar también por grado escolar. Entonces, como vemos acá, podemos revisar por grado escolar, para primaria, para media, bachillerato, etcétera. Entonces, pues sí, ya nos dimos cuenta que está acá en la nueva, juego de números, y la abrimos. Entonces, juego de números se abre y ahí tenemos, aquí abajo tenemos otros recursos acerca de los recursos para profesores, las actividades, traducciones y créditos y profes. Para poder utilizar esos recursos, esas actividades, debemos ingresar, debemos tener una cuenta, ingresar. Eso solo se hace una vez, todo es gratuito, entonces nosotros somos los que tenemos que hacerlo, las niñas y niños no necesitan tenerlo. Y aquí pues yo ya le doy el play y se me abre la simulación. En la simulación, como explicaba la profe Ángela, pues están el juego y el laboratorio. Ella lo que hizo fue el juego. Entonces, pues súper invitadas, invitados a cacharrearle, como decimos acá, a la simulación, a jugar con ella también como adultos, a revisarla, a mover todos los botones que aparezcan. Vamos a abrir esta. Pues podemos aquí cambiar las cantidades y nos va apareciendo pues cómo se expresa el número y Oye, la cantidad que representa. Dime. voy a interrumpir. Ah, Pau, Hola. te voy a interrumpir. Vemos un cuadro en la parte de abajo. No sé si nos puedes ayudar. Vemos un... No te entiendo, qué pena. Es que Arely comenta que hay como unos cuadros. Acá, 10, 20. No, ¿Cuáles más que nada a cuadros? la hora de compartir la pantalla, como que hay unos cuadros que no permiten que se vea toda la pantalla. Lo siento, a mí me aparece que se está compartiendo toda. Mm, No Sí, sé qué perdón. podría ser, porque yo la veo toda. Ok. No, no sé a qué se refieren. Vamos a Mm, continuar entonces así. sí, así continuamos. Sí, Sí. qué pena. Bueno, entonces simplemente estábamos indicando las posibilidades que tiene la simulación. Entonces, pues este primero es el 10, luego viene para el 20 también. Entonces, ¿hasta qué número podemos llegar acá? Y luego viene el juego, que tiene niveles. Y este es el juego
pues, que utilizó la profe Ángela, ¿no? Cada vez que hay un positivo, si se cuenta y se indica el número, pues hay una carita feliz que van ganando las estrellas y está un siguiente para pues hacer el refuerzo, ¿no? Entonces, la niña, el niño debe contar y debe después asignarle a ese conteo una representación del número. Si hay un error, como vimos, pues el error no es un problema. Entonces aquí hay 3, 5, 7, 9. Si hay un error, pues está la carita, pero eso me indica que pues tengo otra oportunidad, vuelvo a contar y vuelvo a revisar. Cuando ya lo logre, pues voy avanzando, avanzando y eso me da estrellitas y pues a las niñas les gusta. Entonces es un juego, es la gamificación, pero también es la relación con lo concreto, que reforzamos la importancia. Y esto es un juego que pueden pasar el tiempo, como decía nuestra estudiante, haciendo algo, primero divertido, segundo que es una continuación de lo que hacemos en el colegio, y tercero, pues siguen aprendiendo, ¿no? Entonces, pues las familias también, ese apoyo fundamental para que le dediquen un tiempo también a eso que las niñas pueden ver en la tableta y en los tiempos en que lo pueden ver. Entonces, pues hasta acá va nuestra presentación, las preguntas, las dudas que se tengan, tanto a la profe Ángela como a mí, pues con toda estamos muy atentas. Sí, gracias. Tenemos una pregunta, que si los juegos son solo para niños de transición. Pues mira, el juego está diseñado, pues según la persona que lo diseñó, para niños entre kinder y quinto grado, o sea, que es el último grado de primaria. El juego como tal, este espacio sí me parece que es para niños en edad preescolar, pero más avanzado, por ejemplo, el que son las actividades que son 10, 20 y laboratorio, pues según mi criterio son para niños mayores. Excelente. Y ahí yo quiero hacer una intervención. La simulación está preparada para diversos cursos, eso ya depende del profesor o la profesora, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere la profe Ángela es a la actividad que acompaña esta simulación. Las actividades, recordemos que las creamos nosotros mismos. Nosotros creamos esas actividades que pueden acompañar a la simulación, y esa actividad, como vimos, la profe Ángela no siguió un formato establecido como el que tenemos aquí en la simulación que presentan, sino que ella diseñó uno para sus niñas de preescolar, y eso es lo que podemos hacer todas, ¿sí? Diseñamos, y esto me sirve para tercero de primaria porque vienen niñas y niños con alguna dificultad, pues hago con esta misma simulación una actividad diferente. ¿No? Excelente. Y hablando de esta planeación que tú hiciste, los chicos en esa edad son muy preguntones, todo quieren preguntar, todo, como tú bien dijiste, todos saben. ¿Cómo generas tu actividad? ¿Cómo desarrollas tu actividad para sí cumplir con el programa de estudios? Porque tenemos que cumplirlo. ¿Y cómo vas encaminando al chico para que aprenda, para que utilice la simulación? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo...? Bueno, mira, Arely, esto tiene un reto en doble vía. El primer reto es, como ya tú lo dices, el reto es afrontar las preguntas. Entonces, para mí, la simulación fue la cerecita del pastel que le puse a esa intención de enseñanza, que es la del programa que tú hablas. En Bogotá, en Colombia, tenemos ese programa muy estricto, muy cuadriculado, pero para mí fue como esa oportunidad de premiarlas a ellas con el ejercicio de la simulación,
porque no es una cosa que usemos constantemente en el aula. Entonces, la novedad me permitió a mí que ellas estuvieran muy centradas, estuvieran como, uy, nos están dando un premio, esto es una sorpresa, esto es porque logramos una X cantidad de cosas, pero pues realmente para mí fue como un plus el poder pasar de lo concreto a esta herramienta. Entonces, muy bien esa oportunidad de tener estas herramientas que nos facilitan la vida, entre comillas, como profes. Y hablando de estas actividades que tú estás generando, ¿hasta qué punto no se convierten en una distracción? Es decir, aquí dicen, ¿nos puedes compartir cómo logran enganchar a los niños si a su edad todo les distrae? ¿De qué forma hiciste para que el chico, una vez que ya está trabajando con esto y obtiene la carita feliz o la carita triste, no se te dispersen? Pues bueno, aquí es una parte muy importante que la teoría nos aterriza, pues me ha aterrizado a mí como en mi ejercicio de profe, y es que las actividades con los niños en edad preescolar son muy cortas. O sea, yo no puedo pretender una atención fija en una misma actividad más de 10 o 15 minutos. Y eso contando que, o sea, es mucho menos. Pero entonces la idea es que había cambio de actividad y pues lo que les comenté antes, o sea, esto era un premio, esto era un trabajo extra, esto era, no es como parte de la rutina y al no ser parte de la rutina, pues generó mucha novedad y mucha motivación. Por eso logré que, digamos, ellas se concentraran y pudieran hacer, además como somos tantas en el salón, somos 27 niñas, y pues no teníamos una tablet para cada niña, ellas debían como estar organizadas, estar sentadas, un poco también la parte conductual se las manejé en eso. Entonces, espera tu turno, ya tu compañera va a acabar, observa cómo está jugando, observa en qué se está equivocando para cuando llegue tu turno, puedas hacerlo. Y pues no tardamos más de 20 minutos en jugar todas. Por eso es importante también lo que decíamos, lo de las familias, para que ellas hubieran podido hacerlo en la casa, pues con un tema más personalizado allá en la casa. Entonces ellas llegaron sin tanta angustia al salón a ver de qué era, de qué se trataba, que yo quiero, sino que ya iban como más seguras, más tranquilas de lo que iba a suceder. Eso fue lo que... Excelente. Y hablando sobre los papás, tú mencionaste que les dijiste cómo tenían que trabajar. Dentro de estas instrucciones, ¿manejaste los tiempos con los papás para el uso de la simulación? Sí, con ellos, igual en las actividades, digamos, que les envían para la casa, siempre les he manifestado que no esperen horas de concentración, sino hemos incluso hecho en las asambleas de padres simulaciones, digamos, entre comillas, de cómo es una tarea con las niñas. Entonces, yo hago un ejercicio con ellos y es que vamos a hacer esta guía, entonces dejo que pasen 2, 3 minutos, explicamos y luego la retiramos, volvemos. Entonces ellos ya están como muy habituados a cómo se trabaja en el aula de la profe Ángela. Excelente. Entonces, fue muy buena aceptación de los padres de familia que les hayas dado estas indicaciones. Ok, aquí tenemos un comentario. Dice, ¿nos pueden platicar cómo hacen el acompañamiento de los aprendizajes que logran sus educandos? Pues en el colegio y pues digamos que el lineamiento técnico de educación inicial para Bogotá y para Colombia tiene algo que es muy importante para nosotras, y es que nosotras hacemos una valoración al desarrollo. Entonces, como tal, no hacemos evaluaciones cuantitativas en las que no se ponen notas, no se hace, digamos, una cuantificación, perdón, de los aprendizajes, sino que a través de todo el año, a través de los trimestres, vamos observando en qué cosas avanzamos, en qué cosas estamos como por superar y en qué cosas definitivamente no hemos arrancado. Entonces nos posibilita, digamos, a nosotros como profes, saber que este trimestre no voy a enseñar del 1 al 20, sino que voy a enseñar a contar.
¿sí? Entonces, en esa mirada, el aprendizaje del pensamiento numérico se basa en desarrollos pequeños, pasos, digamos, procesuales en los que le apuntamos al desarrollo de potencialidades que nos sirven para lograr determinadas cosas que necesitamos en la educación primaria. Entonces, por ejemplo, lectura y escritura, nosotros no enseñamos, digamos, como tradicionalmente que tienen que aprender en un periodo vocales, en otro letras, no, sino que hacemos como una estimulación hacia los aprendizajes que queremos que se den en el aula. Bueno, en la vida de las niñas. Gracias. Tenemos otro comentario. ¿Cuáles son las diferencias que encontraste en los aprendizajes anteriores o con los grupos anteriores donde no se utiliza la simulación y después de utilizar la simulación? Pues mira, para mí siempre fue como una motivación, entonces sí digamos que no en el 100% de los casos, pero sí en unos casos específicos de apatía, en los que no es muy fácil obtener la atención de las niñas o que de pronto no sobresalen tanto académicamente, en la utilización de la simulación, o sea, como que se nota más que quiere participar, que quiere como aprender de esta forma. Por ejemplo, la niña que observamos explicándole a su compañera es una niña muy tímida. O sea, ella uno la pone a hablar de algo, a hacer una exposición, ella no lo logra. Todavía necesita superar su expresión oral, o sea, como ejercitarse más. Pero en esa simulación, pues ella se sintió con mucha propiedad de explicarle lo que había que hacer porque fue un escenario tranquilo y cómodo para ella. Entonces me parece que apunta a las diferentes maneras en que las niñas aprenden y como profes nos podemos dar cuenta es que con ellas funciona más esta estrategia que pronto esta y así digamos que uno va diversificando su forma de enseñar. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diversificar o cómo podemos diferenciar las actividades con FED? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Tú les das la misma actividad a todos o les vas dando dependiendo de cómo van avanzando? Pues ahí lo que a mí me sirvió, digamos, y casi que fue por suerte, fue que yo les dije que solamente íbamos a jugar. ¿Sí? De pronto si yo le hubiera dicho a las niñas que vamos a hacer una tarea o que vamos a ver quién sabía contar, entonces de pronto ahí solamente hubieran sobresalido las que siempre sobresalen. Como fue un juego y como el juego es tan democrático, todos podemos jugar, sepamos o no sepamos, entonces eso me permitió como identificar quiénes de las que están tal vez un poquito rezagadas en su proceso pudieran estar, digamos, más centradas en este tipo de enseñanza. Aquí tenemos un comentario en Facebook. Dice, es valioso fortalecer la triada de padres, alumnos y maestros. Una oportunidad más en la que FED puede permear para el logro de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Otro comentario dice, genial cuando la niña dice, tienes que concentrar. ¿Estamos hablando de un nivel cognitivo mayor o solo conocer la actividad de juego? ¿Tú qué opinas? Pues es que esa palabra se usa mucho en mi aula. O sea, yo les digo, concéntrate, céntrate en lo que estás haciendo, porque como ellas en esta edad son tan dispersas y están como todo el tiempo adquiriendo cosas del entorno, entonces creo que Gabriela lo tomó por ese tema de tengo que estar pensando en eso y no pensando en los colores de la mariposa, de pronto que se ve o en ganarme la carita, sino realmente poder escalar para entender en esa pregunta que me están haciendo y responderla, digamos, acertadamente. Creo que a eso se refiere ella. Excelente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Las preguntas en lo que me escriben ahí, las preguntas que tú haces cuando están jugando, ¿qué les dices a las niñas? Vimos el video que cuenta bien, ya nos equivocamos, pero en el momento que están ellas trabajando, ¿qué otras preguntas les haces para llevar a un nivel? Pues digamos que pocas preguntas. En este se trató como de solamente a ver ellas qué daban. En este momento en que yo me encuentro haciendo el video y veo que se equivoca, pues siento como la responsabilidad de decirle, tú puedes, hazlo bien, vuelve a contar,
pero generalmente me dedico es como a observarlas. De pronto las preguntas que más utilizamos fue, ¿qué debemos hacer? ¿En qué consiste ese juego? ¿Por qué salieron esas figuras? Como cosas de lo que se podía visualizar. Pero ellas intuitivamente supieron lo que había que hacer. Y si ustedes observan la simulación de juego, pues hay un pequeño letrero que dice contar del 1 al 10. Pero pues ellas no leen todavía, pues formalmente, entonces ellas como que solitas lograron intuir de qué se trataba. Por eso esta simulación fue la que yo escogí, porque no era tan, digamos, tan compleja, tan de seguir pasos, sino que a través de la experiencia visual ellas pudieran identificar qué debían hacer. Otra pregunta. ¿De qué manera puedo relacionar otra simulación? No sé si ya han visto otra simulación o si los niños dijeron, ¿podemos utilizar otra? ¿Sí se dio ese caso? Sí, sí, claro. Ellas cuando estábamos ingresando, ay, ¿qué será esta? ¿Qué será esta? Pero pues eran cosas que no me atreví a decirles. Yo les decía, en otro momento las miramos. Hoy estemos concentradas en esto. Pero sí, claro, ellas son muy curiosas y eso es una, digamos, fortaleza y una debilidad. Fortaleza de la simulación, pues de la página como tal, porque se preguntan, bueno, aquí qué se hará. Pero debilidad, porque como lo decía Paola, pues se corre el riesgo de que ellas vean, "Ay, yo no entiendo esto, yo mejor cierro acá y ya no miro más esto", porque puede ser que no la comprendan. Entonces, por eso es importante que uno esté ahí. Como tal, yo fui la que escogí la simulación, yo fui la que escogí el contenido, pero sí hay muchas de física, hay muchas para jugar con colores, para jugar sobre conceptos de física, que tal vez no siguiendo las guías, y esa fue una parte que se me olvidó como mencionarles, y es que hay una guía para cada simulación. Entonces, pues yo la abrí y me asusté, porque yo dije, no, eso es muy avanzado, mis niñas no lo van a lograr hacer, y me sentí como un poquito bloqueado en la manera de abordar con ellas eso. Pero pues en una conversación con Paola llegamos a la conclusión, era que nosotras podíamos utilizar el recurso como nosotras quisiéramos. Eso también es un plus de FED, que nos ofrece, digamos, la simulación, pero pues en el aula con las estudiantes y los estudiantes podemos hacerlo como nosotras creamos que es conveniente para ellos y ellas. Muchas gracias. Ya estamos a punto de concluir. Ángela, Pau, ¿algo que quieran comentar para concluir? Bueno, yo, pues aquí en grupo, felicitar a la profe Ángela porque fue un riesgo el que ella tomó al seguir la idea de cómo utilizar las simulaciones en primera infancia. Felicitarla realmente, que fue un trabajo maravilloso y recordar que fue una experiencia, ¿sí? Que se están dando los primeros pasos y que se espera que esto continúe y permee a las otras profes también del colegio. Si esto puede ser tan útil, tan práctico y tan chévere trabajar en primera infancia, pues en primero, segundo, tercero, donde ya saben leer y seguir estas instrucciones, pues va a ser una maravilla. Y también lo de las guías no son una camisa de fuerza, las guías las actividades se pueden diseñar según mi contexto, mi grupo, mi colegio, entonces pues sin miedo porque hay unas guías maravillosas que son las que tienen la estrellita amarilla, esa es la que hay ahí, que es para niños pues de primaria, pero que eso no es una camisa de fuerza de que hay que utilizar esa actividad. Entonces, pues eso, nuevamente agradecer a Fede, a Areli por la invitación y especialmente a la profe Ángela por contarnos su experiencia y ahí seguir la invitación de FED. Antes de que empiece, de que concluya Ángela, tenemos una pregunta. ¿Qué te da más resultados trabajar con las hojas de actividad? ¿Qué te da más resultados? ¿Trabajar con las hojas de actividades o trabajar con los ejercicios más libres?
Pues esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que todos los que me están escuchando, si son profes, saben que las dos cosas, digamos, o sea, que ninguna es más que otra, ¿sí? Lo que pasa es que como en nuestro sistema educativo latinoamericano, pues es más fácil tener hojas de trabajo, es más económico, es más masivo. Entonces, pues es una cosa con la que uno se casa mucho. Pero como tal en resultados, pues estamos en la era digital, ¿sí? Lo comentaba yo hace algunos días con mis compañeros que esta generación de niños no son como hace 2, 3 años, prepandemia. Ellas tienen otras necesidades y esas incluyen el escucharlas, el saber cuáles son sus intereses, qué les gusta, ¿sí? Qué están escuchando, qué conversaciones hay en su familia. Entonces, pues ahí es donde esto cobra sentido, estas herramientas, porque nos podemos salir un poquito de su cotidianidad, porque ellas en su cotidianidad no hacen esto, y poder ofrecer otra mirada del mundo, que finalmente es pues como la tarea de la educación, ¿cierto? No quedarse con lo que tenemos, sino ir más allá, mostrarles otras posibilidades, y pues nosotros como profes tenemos esa responsabilidad. Entonces no tengo una respuesta exacta para decirte si queda más resultado, pero sí sé y puedo dar fe que pues es otra mirada muy chévere, muy valiosa, que vale la pena arriesgarse, vale la pena. Y lo peor que podemos hacer es decir, no, no me funcionó, voy a buscar otra cosa, pero sí vale la pena y mucho. Excelente. Pau, ¿quieres hacer la invitación o a la actividad que tienen propuesta ustedes? Claro que sí. Pues con esta charla también tenemos, fue una excusa también para invitar a todas las profes, a todos los profes que quisieran ver un poquito más a profundidad, como lo decía ahora Arely en una de las preguntas, que si habían otras simulaciones que despertaran interés, y las hay. Entonces, pues es una invitación a participar de un taller que estamos preparando para profes de primera infancia, con la intención de reforzar un poco qué otras actividades podemos utilizar. Recuerden que hay muchísimas actividades y que tenemos que hacer el ejercicio juicioso como lo hizo Ángela, de escoger la que me funciona. No es saber cuál en el momento, porque se nos va a salir de las manos, ¿no? Entonces, la primera tarea es para nosotros mismos, de escoger una simulación. Entonces, en el taller veríamos varias simulaciones, que nos sintamos cómodos y cómo relacionarlo con los objetivos de aprendizaje que yo tengo para cada uno de mis cursos. Entonces, creo que ya se compartió, Arely, un link. Sí, ya Entonces, compartimos el link. Es una hoja de Google Forms que si están interesados en aprender más estrategias para la primera infancia, ahí ya lo tienen en el grupo, en la webinar, perdón, en el chat de la webinar, y también en Facebook lo compartimos. Entonces los esperamos y ojalá quieran trabajar con todas estas nuevas estrategias y simulaciones y adaptarlas a su entorno, que eso es lo importante, que se sí, sería genial. Recordemos que no es un curso, es un taller de 2 a 3 horas, donde vamos a hablar de las simulaciones en primera infancia, ¿no? No es para bachillerato, no es para cursos de primaria, sino para niñas hasta más o menos los 6 años. ¿Listo? Entonces, pues no, pues súper invitados a participar en el taller. Por ahora, pues vamos a recoger esos intereses y luego les daríamos el resto de la información. Arely, me dicen que no funciona el Estoy link. viendo, de hecho estoy revisando que tenga acceso. De todas maneras, se va a quedar el link en si dice que no funciona, se va a quedar el link en el grupo de Facebook y ahorita vemos qué es lo que está pasando. No se preocupen. Y es que además mi internet está lento, pero no sean malitos. Vayan por favor a Facebook y en cuanto terminemos la webinar ya va a estar listo en la liga.
¿Ok? ¿Algo más para Doctora Elena. concluir? No, agradecer su participación, invitarlos a trabajar estas simulaciones. Hay muchísimas herramientas, además de las simulaciones FED, pero como lo decía Ángela, es salir de la zona de confort, no solo es por nosotras como docentes, sino por nuestras estudiantes. Entonces, van a ver los cambios súper positivos, involucrando a las familias. Eso es clave. Y nada, muchas gracias. No sé si me escuchamos. Ángela, ¿Sí? adelante, Ángela. No escuché. ¿Me preguntaron algo? No, se me fue el audio un ¿Algo para minuto. concluir? Ah, perdón. No, pues sí, de verdad, de motivarlas y motivarlos a que participen del taller, porque pues a mí me hubiera gustado tener un taller antes de hacer esta experiencia. Entonces aprovecharlo, mirar qué más podemos aprender, porque siempre como profes debemos estar ahí buscando, explorando, a ver en qué más podemos aportarle a estos niños que tenemos a cargo. Entonces, invitadísimos todos y todas. Gracias y comparto mi pantalla para invitarlos a la siguiente webinar el 11 de agosto a las 6:30 de la tarde, México. Va a estar con nosotros Jorge Armando González Revilla con la magia de los circuitos AC. Y para la siguiente, el 21 de agosto, 6 de la tarde, Ciudad México, el doctor Alonso Serrano Heredia, uso de simulaciones FED en actividades de aprendizaje activo. Les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos a Ángela y a Pau y a Alex también su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y todas. Gracias. Nos vemos. Gracias.